La Asociación de Jóvenes Exbecarios del Departamento de Estado, AGEDE, es una red de más de 4.000 exbecarios de distintos programas financiados por el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. A través de AGEDE se busca contribuir al desarrollo comunitario en el país desde la ejecución de distintos proyectos en los 10 departamentos donde tiene presencia activa. AGEDE ha tenido éxito en la construcción de una comunidad de exbecarios que multiplica la experiencia de sus miembros y contribuye a la prosperidad y la expansión de la gobernanza. El día de hoy tendremos el gusto de platicar sobre rendición de cuentas y transparencia y nos acompaña la exbecaria Zaira Mejía. Zaira es exbecaria del Departamento de Estado del programa IBOP para un programa de líderes regionales en transparencia y rendición de cuentas en gobiernos. Es experta en transparencia y rendición de cuentas y anticorrupción. Zaira cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Carlos, una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Rafael Landívar y es especialista en transparencia y anticorrupción por la Escuela Superior de Derecho de la Universidad de San Carlos y el PNUD. Zaira tiene un amplio currículum en temas de transparencia, ha sido asesora, ha sido analista en temas de anticorrupción, también estuvo en iniciativas y acciones nacionales de gobierno abierto para Guatemala, ha participado en diversos programas y diplomados para administración pública, acceso a la información, rendición de cuentas, y podríamos mencionar muchísimas cosas que Zaira ha hecho, pero preferimos dejarle el tiempo para que nos pueda exponer este tema. Le recordamos a las personas que se han unido al webinar que pueden dejar sus dudas en los comentarios y nosotros se los estaremos trasladando a Zaira. Zaira, es un gusto poder compartir con usted. Bienvenida. Buenas tardes, gracias Carlos, gracias a AGEDE, a la Embajada Americana y a todos los que hacen posible que se puedan realizar estos webinars tan importantes y educativos para la población guatemalteca y para todos aquellos que nos ven. Es un gusto, la verdad, para mí poderles compartir hoy algo de la experiencia, conocimientos y todos aquellos retos que Guatemala tiene en relación a la transparencia, a la rendición de cuentas, en este caso como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y anticorrupción. Voy a proceder en este momento a compartirles mi presentación para que podamos ir avanzando y profundizando en el tema. Bueno, como les decía, el día de hoy lo vamos a abordar desde una perspectiva práctica. No vengo a hablarles tanto de conceptos, sino más que todo de todas aquellas acciones y actividades que como guatemaltecos, como ciudadanos, como empleados o funcionarios públicos podemos ir implementando en nuestras instituciones e incluso de nuestros hogares. Al hablar de mecanismos, estamos hablando de una serie de partes y de ciertos procesos que necesitamos llevar a cabo para que podamos tener actividades más transparentes y podamos rendir cuentas a la población. En este sentido, quería compartirles este slide que menciona que la transparencia es una práctica. Hemos tratado siempre los que estudiamos los temas anticorrupción de encontrar un concepto que englobe todos estos elementos. Sin embargo, nos damos cuenta que cada gobierno, cada país requiere o cada institución requiere diversas formas o aspectos que se pueden llevar a cabo dentro del mecanismo de transparencia. Entonces, basándonos en eso, traté de condensar una
especie de referencia a lo que es transparencia. Entonces, la transparencia es una práctica que utilizan las instituciones, las entidades e incluso empresas para publicar o volver público cierta información, abrir al público algunos procesos de toma de decisiones. También fomenta la honestidad, la ética, la coherencia, la congruencia en la toma de decisiones. Se busca mejorar los servicios públicos, sobre todo un adecuado manejo de los fondos públicos para beneficio de la población, evitando con todo ello que se cometan actos de corrupción. Como bien lo describe esta pequeña referencia, al hablar de transparencia no solo estamos hablando en el sector público, también en el sector privado, en el sector académico, en fin, en todos aquellos sectores y también desde la perspectiva de nuestros hogares, desde la formación que tienen los niños en nuestros hogares, luego en las escuelas, luego van a la universidad y luego están inmersos en cualquiera de estos momentos en actividades laborales. Luego tenemos lo que es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas significa que las personas u organizaciones, ya sea público o privado o de la sociedad civil, tienen la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones. A esto se refiere en primera instancia la rendición de cuentas, ser responsables en el cumplimiento de nuestras funciones. En el caso de sociedad civil nos referimos a rendición de cuentas cuando éstas manejan fondos públicos, también al sector privado cuando las empresas, constructoras o demás prestadores de servicio nos están administrando bienes o dinero público. Luego nos permite a los ciudadanos y a otros grupos de interés obtener con facilidad la información sobre la gestión de las entidades públicas y sus resultados, generando mayor transparencia, activando la transparencia institucional y la auditoría social, tomando mejores decisiones, incrementando la efectividad, la confianza ciudadana y además es un espacio de interacción entre los servidores públicos y la ciudadanía. Entonces, como ven ustedes claramente, la transparencia es una práctica y la rendición de cuentas es una responsabilidad de facilitar la información de la gestión pública y también de aquellos que administran fondos públicos o bienes públicos. En Guatemala, estos aspectos, ya sea la transparencia o la rendición de cuentas, están o tienen relación o están intensamente unidos o intrínsecamente unidos con el acceso a la información pública, que es el decreto 57/2008, que entró en vigencia en 2009 y que parte de ello es la existencia de las unidades de acceso a la información pública. El acceso a la información pública es realmente una herramienta muy importante para Guatemala en lo que se refiere a la transparencia y a la rendición de cuentas. Prueba de ello es que el día de hoy existen los portales institucionales, pero dentro de esos portales se divulga información como, por ejemplo, cómo están conformadas las instituciones, quiénes son sus autoridades, cuántos empleados tienen, cuáles son sus salarios, cuál es el presupuesto, cuál es su ejecución presupuestaria. En fin, muchos elementos que nos ayudan a mejorar, pero principalmente el acceso a la información pública nos ayuda a solicitar información a través de las unidades de acceso que se encuentran en las instituciones públicas. Ya les contaré un poquito más hacia adelante. Bueno, tenemos esta importante herramienta y además existen las iniciativas de transparencia, como lo es Gobierno Abierto, como es la iniciativa COS, de la
transparencia en el sector construcción, la iniciativa EITI, que es la transparencia en el sector extractivo, existen los datos abiertos, existe el e-gov o el gobierno electrónico, y la innovación es muy importante también como una herramienta de transparencia y rendición de cuentas. Hablando de innovación, no solo nos referimos al tema tecnológico, sino a mejorar y a eficientar los procesos públicos. Los portales web y de comunicación, o sea, los portales más que una herramienta para dar a conocer quiénes son las autoridades, es una herramienta importantísima para la comunicación entre el ciudadano y las autoridades, pero principalmente del quehacer institucional, para que todos conozcamos y podamos tener incluso ciertas forma de conseguir la información mucho más rápido. Luego tenemos los principios. Los principios, en razón de la transparencia y la rendición de cuentas, es que necesitamos o siempre vamos a necesitar del principio de máxima publicidad. Y eso lo tiene mucha relación con el acceso a la información pública. Y, por ejemplo, los medios de comunicación saben mucho al respecto de esto porque constantemente están solicitando información o están pidiendo que la misma se publique, ¿verdad? Como parte de una transparencia proactiva. Luego tenemos, como les había dicho, los principios de gobierno abierto o el principio de gobierno abierto, que significa mayor apertura, mayor colaboración, mayor participación. Esto muchas veces ha sido mal entendido, ya que al ser adscritos a una iniciativa de gobierno abierto, automáticamente estamos siendo partícipes de un principio de gobierno abierto. Luego está la integridad, la ética y principalmente la honestidad. La honestidad realmente es un valor que desde niños, jóvenes, ancianos, más allá de la función pública, es algo intrínseco en la persona humana. Así que basado en estos principios, podemos decir que lo que necesitamos para avanzar en mecanismos o en formas de lograr mayor transparencia, necesitamos voluntad, ¿verdad? Ya sea voluntad a nivel, cuando nosotros estamos en el entorno de nuestros hogares, cada quien tiene sus funciones descritas, por ejemplo, ¿verdad? Y cada quien tiene la voluntad de desarrollarlas, a veces uno menos y uno más, pues igual pasa en la función pública. La voluntad necesita que sea una voluntad política, institucional y ciudadana. En todos los ámbitos del quehacer nacional siempre vamos a necesitar de esa voluntad para poder hacer cambios trascendentales y mejorar las condiciones en nuestro país y lograr mayor prosperidad. Luego tenemos el marco para poder avanzar y para implementar mecanismos de transparencia. Necesitamos estar adscritos o estar suscritos a marcos internacionales y ser parte también del marco local de transparencia y anticorrupción. Guatemala es parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la primera de Naciones Unidas, la segunda de OEA. También la Constitución Política de la República de Guatemala también nos señala, y esto ha sido muy conocido en los últimos tiempos, que el artículo 30 de la Constitución nos señala que todos los actos de la administración pública son públicos, ¿no? Luego tenemos la ley de compras y contrataciones del Estado, que a la vez fue creada en 1997, si no estoy mal, ya se lo voy a describir más hacia adelante, y ha tenido un promedio de 9 reformas, la última en el 2015, y bueno, en esa ley se describen muchos de los elementos que vamos a conocer más hacia adelante, que son principalmente de gasto público.
Luego tenemos el Código Penal y sus reformas, que ahí se describen los delitos y las penas que han sido adoptadas por Guatemala y que son la base con la cual todo el sistema judicial y el Ministerio Público hacen los procesos de investigación, la persecución penal y luego en la parte de condenas. En este caso se esperan siempre que hayan condenas y bueno, ustedes saben cuál ha sido la situación de Guatemala en estos últimos tiempos con respecto a las sentencias condenatorias, ¿verdad? Luego tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, que ya se los había mencionado antes, y la Política Nacional de Datos Abiertos, que es reciente, si no estoy mal, 2018 se logra su aprobación y publicación en el Diario Oficial durante un acuerdo gubernativo. Y está, entiendo, en un proceso de implementación, de implementación de datos abiertos. Sin embargo, Guatemala aún no cuenta con un portal nacional de datos abiertos, lo que es realmente una expectativa, pero también sería una gran herramienta para poder lograr la reutilización de esa información para mejorar las políticas públicas y para mejorar procesos también. Y bueno, un dato muy importante es que a la fecha Guatemala no cuenta con una ley de transparencia y rendición de cuentas o una política nacional de transparencia. Se hicieron esfuerzos anteriormente por crear esa política, sin embargo, entiendo que no se logró la aprobación de todos los que estaban participando en la redacción de ella y se quedó pendiente de acuerdo gubernativo. Así que en algún momento sería importante retomarla. Sin embargo, esta no sería una política nacional, sino una política de transparencia que abarcaría ciertas instituciones, porque para que sea una política o una ley nacional tiene que llevarse al Congreso de la República. Luego, algo muy importante que quisiera mostrarles es esto, el mapa de actores. Cuando nosotros hablamos de transparencia y anticorrupción, pensamos que es solo la parte del Ejecutivo o del gobierno que vemos en esta área. Sin embargo, es una gran amalgama de instituciones, porque todas estas instituciones administran fondos públicos o tienen relación directa o indirectamente. Entonces, tenemos al organismo ejecutivo, que está liderado por el presidente de la República, el cual tiene 14 ministerios, tiene secretarías, comisiones y alrededor de 126 instituciones públicas que conforman el organismo ejecutivo. Luego está el organismo legislativo, que es el Congreso de la República, que ustedes saben que su función es la de legislar, pero también la de fiscalizar. El organismo judicial, que básicamente su función es toda la parte judicial en los procesos, está conformada por la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales de justicia, las cortes de apelaciones y todo ese andamiaje jurídico que ustedes han visto en muchas ocasiones o han tenido la oportunidad de visitar o participar en algunas actividades que ellos realizan. O simplemente hemos visto desde lejos, desde la televisión o desde la radio o desde el internet, cuál es el actuar de estas instancias. Luego tenemos al Ministerio Público, que como todos lo saben, su función es la investigación y la persecución penal. La Contraloría General de Cuentas, que es la entidad fiscalizadora, que le da seguimiento a cómo se está gastando. Les estoy hablando en términos de teoría y en términos de la función práctica que cada uno de
de estos órganos tiene. Pueden tener muchos más elementos de los cuales yo les menciono, pero básicamente es cómo los conocemos y cuál es su función. La Contraloría, pues es la entidad fiscalizadora, es la que hace auditorías a las instituciones públicas, la que puede auditar desde una institución autónoma, semiautónoma, a las autoridades, incluso a una persona individual que preste servicios a una entidad pública. También a las municipalidades. Luego está la Corte de Constitucionalidad, que muchos ya conocen su función, ha sido muy nombrada en los últimos tiempos y también hay procesos ahí de selección de magistrados que hemos visto en los últimos tiempos que se han dado y los diversos mecanismos de selección que se han realizado. Y los diversos cuestionamientos y los diversos aciertos que han tenido. Luego tenemos una amalgama de entidades que todos deberíamos de conocer o saber, que esas 340 municipalidades del país son unidades ejecutoras y tienen la obligación de rendir cuentas y de ser transparentes. Esas 340 municipalidades que también interactúan con los consejos de desarrollo. Entonces, vemos todo una estructura a nivel de municipios. 340 municipios, 340 alcaldes, 340 corporaciones municipales. Luego tenemos las entidades autónomas, como lo es el ICS, el ASAD, el RENAP, la CDAG, que es la Confederación Deportiva, el Vanguard, en fin, una serie de entidades que aunque son autónomas o descentralizadas, también tienen o reciben fondos públicos. También muchas de ellas tienen fondos privativos, igualmente son fondos públicos. Luego tenemos la PDH. ¿Por qué la incluyo en este apartado especial? Es que porque la PDH no solo tiene la Secretaría de Acceso a la Información Pública, quien monitorea el cumplimiento del acceso a la información pública, sino también es el encargado de velar por el cumplimiento del derecho a la información y de la libre expresión del pensamiento. Luego tenemos al sector privado empresarial. Muchos de ustedes conocen o saben de un CACIF, de una Cámara de Industria guatemalteca, de una Cámara de la Construcción. Bueno, en este apartado están incluidas todas ellas. Luego el sector académico, tenemos a la Universidad de San Carlos, pero también están las universidades privadas que en algún momento hacen alguna alianza o prestan servicios a alguna entidad pública para capacitar a su personal, el sistema de becas que se dice. Pero también tiene mucha incidencia cuando se habla en cuestiones de transparencia. Y en esto, ojo, es muy importante el tema de la capacitación y la formación a estudiantes de todos los sectores en los temas de transparencia, rendición de cuentas, honestidad, en fin, los valores. Y luego tenemos acá los medios de comunicación. Como sabemos, los medios de comunicación son los que en muy gran medida son los que más uso hacen del derecho de acceso a la información pública. Están las ONGs, las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas, campesinas y profesionales. En el caso de profesionales estoy hablando de aquellos notarios y aquellos auditores que de alguna forma prestan sus servicios a el Estado o a instituciones públicas. O sea, hasta este punto abarca. Y acá no lo incluí dentro de este círculo porque aunque colaboran y apoyan mucho al tema de combatir la corrupción, están en la parte de cooperantes. En este caso nos referimos a entidades como la OEA, USAID,
la Embajada Americana, la Embajada Europea, en fin, todos ellos con todos sus mecanismos de apoyo que tienen para Guatemala y para los diferentes países. Y por último, acá en el centro estamos todos los ciudadanos. Ciudadanos que a la vez pueden trabajar en cualquiera de estos organismos, pero no pierden su categoría de ciudadanos. Pero en este gran andamiaje está el ciudadano, que es una gran cantidad de la población, que es a los que directamente o indirectamente todas las instituciones prestan los servicios públicos o dan servicios públicos a la población. Bueno, todos queremos que haya mayor transparencia, que haya mayor rendición de cuentas, que la corrupción pare, que se controle la corrupción, pero para ello necesitamos avanzar en elementos muy importantes y que les voy a dar a conocer a continuación, y principalmente porque los índices de pobreza, los índices de violencia que hay en el país, las extorsiones, en fin, pero principalmente todas esas, ese robo que se realiza a las arcas, en las arcas públicas, es realmente algo muy serio. Realmente da un ambiente muy desfavorecedor para el país, y prueba de ello es que necesitamos mejorar en muchos aspectos. Luego hablamos de el gasto público. Ya les había hablado mucho sobre la función pública y sobre lo que significa ser servidor público, y también lo que significa avanzar o poder mejorar los mecanismos de transparencia. Pues el aspecto más importante y quizá uno de los de más alta demanda es que el gasto público realmente se pueda utilizar en la mejor manera posible, sea más eficiente y que vaya realmente al destino que se requiere, a mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Al hablar de gasto público, nuestro principal elemento es el presupuesto general de la nación, de ingresos y egresos. En este elemento encontramos las compras o adquisiciones, encontramos el funcionamiento, nos referimos a funcionamiento, lo que son salarios, lo que son, por ejemplo, el arrendamiento, lo que, en fin, involucra mobiliario y equipo, en fin. Y está también la parte de inversión. Uno de los aspectos más cuestionados en los presupuestos es precisamente cuánto presupuesto se destina a inversión. Y en esto voy a darles un ejemplo del aspecto de tecnología. Muchas veces las instituciones carecen de las suficientes herramientas tecnológicas y de vanguardia que les faciliten el poder mejorar en sus servicios y en su gestión. Y muchas veces vemos un 5%, un 8% del presupuesto destinado a la compra de insumos tecnológicos, pero muchas veces el costo de esos insumos o esos aspectos tecnológicos rebasan ese porcentaje destinado. Y también vemos casos en que los gastos realmente van destinados en muy buena cantidad al funcionamiento y a las compras. Hay entidades que tienen presupuestos para proyectos, pero hay entidades como las secretarías y las comisiones que no pueden ejecutar proyectos, por ejemplo, y eso muy pocas personas o en muy pocas ocasiones lo explican. Luego tenemos la parte de, estos son los tres grandes elementos, la parte de compras, funcionamiento e inversión. Si alguno me pudiera colocar en
En el chat de Facebook, se los agradecería mucho. He dejado pendiente acá la cantidad de el cual tiene el presupuesto actual. Entonces, yo les agradecería si alguno sabe cuál es el monto total del presupuesto general de la nación que actualmente está vigente para Guatemala. Si me lo pudieran colocar en el chat, por favor. Luego tenemos en cuestiones del gasto público la recaudación. Esto se refiere a cuántos impuestos nosotros percibimos en la recaudación. Muchas veces o siempre está por debajo de la cantidad total que tiene el presupuesto general en cuestión de ingresos. Así que eso crea una gran diferencia. Por lo que los gobiernos o el Ministerio Público, perdón, el Ministerio de Finanzas y el Congreso muchas veces facilitan o relacionan el hecho de que es necesario el poder tener préstamos para poder cubrir toda la demanda del presupuesto general de la nación y poder cubrir con todas las expectativas que se tienen en ese documento y en las proyecciones que se tienen en las instituciones. Luego está, dentro de este presupuesto también se destina para el pago de la deuda externa y también para el pago de la deuda de arrastre. O sea, son todas aquellas deudas porque por alguna razón no se pudieron cubrir durante el año anterior o anteriores y aún siguen manteniéndose vigentes para el presente año, ¿verdad? Y bueno, todo este marco del gasto público lo comprende la ley de compras y contrataciones y su reglamento, el decreto 5792, que comprende la ley de compras y contrataciones. Comprende los procesos, las responsabilidades, las unidades ejecutoras. Todo el mapa que ustedes vieron con anterioridad corresponde a unidades ejecutoras. Y por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene, aunque es una entidad, tiene alrededor de más de 40 unidades ejecutoras. Entonces quiere decir que cada uno de estos tiene una contabilidad, códigos y procesos para cada compra o para cada adquisición y para cada contratación. Luego tenemos los tipos de compra. Hay 11 tipos de compra en esta nueva ley. Anteriormente, o sea, antes del 2015, estamos hablando de que eran alrededor de 5 tipos de compras. Luego están los códigos presupuestarios, que ya los que trabajan en la gestión pública sabrán que es una cantidad enorme, más de 60,000 códigos presupuestarios, los cuales interactúan en todo un sistema de compras y contrataciones y también de otros sistemas como el SICOIN o el SIGES. Tenemos en este lado, tenemos a Guatecompras, que es donde es guatecompras.gt. Es el portal en el cual podemos ver cuántas compras, dar seguimiento, hacer auditoría social e incluso la Contraloría General de Cuentas tiene códigos especiales para dar seguimiento a ello y tienen una cantidad enorme de información que da detalle y alguna información que todavía es pendiente de publicar sobre los diferentes procesos de compras y contrataciones que se realizan. Luego tenemos la entidad fiscalizadora, fiscalizadores y de control. En este caso estamos hablando del Congreso de la República, de la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Por qué el Congreso? Si ustedes se recordarán, se realizan o se han estado realizando desde el 2016 procesos de presupuesto abierto, donde se invita a organizaciones de sociedad civil, al sector privado y a diferentes instancias a lo que es la creación y conformación y a que puedan hacer sus comentarios, observaciones sobre el presupuesto. Sin embargo, una de las desventajas que hay en todo este proceso
es que después de haber trabajado todos arduamente, técnico, haber aportado de su tiempo, es el Congreso el que decide al final cuáles van a ser los rubros para cada entidad. Al final lo que recibe el Congreso por parte del Ejecutivo, según ellos lo asumen, es como una recomendación de cómo debería de ir el presupuesto, ¿verdad? Luego tenemos la Contraloría General de Cuentas, que ya les había explicado su función, y el Ministerio de Finanzas Públicas, quien administra todos estos sistemas de información. Y yo lo mencionaba la vez pasada, el Ministerio de Finanzas Públicas como el gestor del dinero público, ¿verdad? Ellos son los que administran electrónica, financieramente y fiscalmente todo el gasto público a nivel nacional, sea la entidad que sea. Luego quería llegar a un elemento muy importante y para que poderles expresar el por qué la exposición o este webinar se refiere al control, a la prevención y control de la corrupción. Nos enfocamos mucho en el combate, pero realmente, ¿qué estamos haciendo para controlar la corrupción? ¿Estamos haciendo suficiente o se necesitan elementos en los cuales podamos mejorar? Bueno, resulta que al hablar de órganos de control superior, en este caso les voy a hablar únicamente del control superior de un país determinado, en este caso Guatemala, con miras a asegurar la eficiencia de las medidas y acciones para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción establecidos en la convención. En este caso les estoy hablando de las convenciones de OEA, ONU, y también de los artículos en los cuales la Constitución Política de la República de Guatemala hace referencia a lo que es gasto público, la función pública y las responsabilidades públicas. Tenemos en este caso a dos instituciones súper importantes para lo que es el control y para la detección y persecución de la corrupción. En este caso es la Contraloría General de Cuentas, que como ya lo había mencionado, fiscaliza, y el Ministerio Público, que investiga y da persecución penal. Ambas instituciones interactúan. En este caso, si algo hemos visto evidenciado a través de las experiencias de muchas herramientas o mecanismos de transparencia, es que necesitamos interactuar con otras instituciones para lograr mayores resultados. En este caso, pues la Contraloría auxilia al Ministerio Público, el Ministerio Público se auxilia a la Contraloría para algunos elementos, también pues se auxilian también de las herramientas electrónicas como Guatecompras y los sistemas adicionales, incluso hay un sistema de rendición de cuentas a lo interno de las instituciones públicas. Bueno, en fin, el Ministerio Público, como todos saben, tiene fiscalías especializadas, como es la Fiscalía, la FESI, que es la Fiscalía contra la Impunidad, y la Fiscalía contra la Corrupción, además de otras fiscalías como la de lavado de dinero, la de delitos transnacionales, en fin. ¿Cuál es el mecanismo de detección que ellos utilizan? Es la denuncia. O sea, necesitan que haya una denuncia o que hayan indicios para actuar de oficio. En este caso, se ha mencionado mucho la necesidad de que exista procesos de denuncia o que las instituciones puedan dar seguimiento a ellas. El Ministerio Público pues tiene un apartado especial para lo que es la denuncia, que es en su página, y también un teléfono que es el 2411-8666, y la Contraloría General de Cuentas que tiene el 1506. Sin embargo, y era algo que yo no había explorado y lo estuve explorando los últimos días, que ambas instituciones al hacer una denuncia le solicitan su DPI. Entonces,
¿Hasta qué punto los ciudadanos van a estar dispuestos a denunciar si de cierta forma se tiene desconfianza? Y eso no es porque sea algo de hoy, sino de siempre, es algo intrínseco en la ciudadanía, y no solo de Guatemala, sino de muchos países. La desconfianza sobre, primero, si se va a dar seguimiento y luego si no va a tener represalias por haber denunciado. Entonces, la cultura de denuncia es muy importante. Entonces, tenemos órganos de control, tenemos unidades ejecutoras, tenemos un sistemas de información, tenemos unidades de acceso, tenemos, en fin, una serie de instituciones o elementos que se conjugan para poder dar respuesta o para poder mejorar en transparencia y rendición de cuentas. Pero al identificar algunas de las causas por las cuales no hemos avanzado en algunos aspectos, nos encontramos con la famosa palabra control. Ya les hablaba de los órganos de control del superior. Ahora, para el control, para saber realmente qué está pasando en las instituciones, por qué estamos avanzando o estamos empeorando en aspectos de transparencia y anticorrupción. Bueno, para poder tener un buen control, necesitamos ciertas acciones. Necesitamos seguimiento, monitoreo, medición, corrección de procesos, mejora y transformar procesos, la innovación, sanciones administrativas o ciertos regímenes que se pueden ir adoptando como como código de ética. Y también se necesita proponer e implementar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, participación y anticorrupción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte es muy importante porque ¿qué institución realmente está dando seguimiento al cumplimiento? ¿Hay indicadores? ¿No hay indicadores sobre el cumplimiento? ¿Hay monitoreo? O sea, lo que nos falta en mucha medida es esto, ¿verdad? La medición y la corrección de procesos. Seguimos cayendo en las mismas dificultades porque no hay alguien, un visor, un auditor, una entidad auditora institucional que pueda abarcar todos estos elementos. Todo lo contrario de lo que sucede en otros países. Entonces, en otros países como Chile, por ejemplo, está el Consejo para la Transparencia, que es un ente autónomo que tiene representantes de diversos sectores y que ellos verifican el cumplimiento de todas las instituciones. Tiene autonomía funcional y autonomía presupuestaria y realmente ha logrado avanzar en muchos aspectos y ellos tienen indicadores de cumplimiento de las instituciones y también proponen al Congreso y a otras instancias la mejora de procesos y mejora de herramientas. En México, por ejemplo, todos conocerán o algunos conocerán que existe el Instituto Nacional el INAI, que es de información pública, pero no solo se ha ido fortaleciendo y tiene representación de sectores elegidos, cada quien tiene su sistema de elección, pero también en el 2015 logra el Congreso y el Senado mexicano y logra la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto significó hacer reformas muy fuertes en la parte de sus códigos penales, en la parte de los procesos. Ahora ya se incluyen los procesos administrativos, la eficiencia, los valores y la ética. Y también tiene independencia funcional y económica. Entonces, aquí viene otra pregunta para ustedes. ¿Consideran que Guatemala necesita una entidad autónoma con presupuesto propio que vele por la prevención de la corrupción? ¿Consideran ustedes que realmente es necesaria esa institución? Realmente, si no tenemos a la fecha una entidad que logre controlar todos estos aspectos, sería un elemento realmente importante de considerar.
principalmente si queremos avanzar en el combate a la corrupción y en la prevención y el control del mismo. Luego, acá tenemos, era algo de lo que se mencionaba cuando promocionábamos este webinar, que queríamos dar a conocer algunas buenas prácticas en cuestiones de prevención de actividades deshonestas. Uno de los aspectos importantes es la eficiencia, la coherencia en el gasto público. O sea, comprar lo que realmente se necesita al precio que realmente es acorde a lo estipulado o a lo que debe de costar, que haya un precio acorde, que haya una calidad también y conforme a las bases que se han establecido. Las compras y contrataciones, las necesidades y la finalidad institucional son muy importantes en este aspecto. Un presupuesto acorde a las necesidades, pero principalmente se requiere por parte de la población ver los resultados institucionales, o sea, todos aquellos programas, todas aquellas proyectos que se implementan a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel regional, cuáles son los resultados. Y en este caso, en esta parte le voy a ir hablando de algunos ejemplos. No los quise poner como tal, como institución en específico, sino lo que la práctica significa en estos aspectos. Luego necesitamos un servicio civil fortalecido. Que las contrataciones y los ascensos sean a base de méritos, de conocimientos y experiencia, evitar el tráfico de influencia y el crecimiento desmedido del aparato del Estado, no dar lugar a plazas fantasmas. Muchos de nosotros hemos visto o de cerca o hemos conocido, incluso por la prensa, ustedes o por los medios de comunicación saben de algunos casos en los cuales las personas trabajan en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, en un horario, en el mismo horario. Y entonces eso es totalmente deshonesto. Pero ¿cómo poder evitar esto? Es solamente si tenemos un servicio civil fortalecido. En este caso es la Oficina Nacional de Servicio Civil. Hace unos días escuchaba a un colega mencionar que más allá de una oficina necesitamos tener una Secretaría Nacional de Servicio Civil para que pueda fortalecerse y pueda mejorar los procesos. Luego está la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Los servicios públicos, no solamente estamos hablando de los servicios públicos presenciales, sino también los servicios públicos en línea. La eliminación de procesos excesivamente burocráticos, que se privilegia la buena atención al cliente, un menor costo, en menor tiempo. Esto evita los sobornos. Si ustedes se dan cuenta, hay instituciones que han mejorado sus servicios públicos, por ejemplo, el RENAP, el ICS, por ejemplo, ha estado haciendo esfuerzos por mejorar sus servicios públicos. El RENAP, la mayoría de certificaciones las podemos obtener en línea. Luego está también la Policía Nacional Civil, que recientemente ya se pueden tramitar en línea los antecedentes policiales, y en el caso del organismo judicial, que también los antecedentes penales se pueden tramitar en línea y ya no es necesario gastar en pasaje o en fin, una serie y en ir a gastar tiempo o estar mucho tiempo en las filas, ¿verdad? La municipalidad tiene varios servicios en línea, la Municipalidad de Guatemala, y así vemos muchas instituciones que han estado mejorando en cuanto a los servicios públicos, pero aún falta mucho y principalmente que en el interior de la República esto se dé a conocer, o mejor dicho, en los departamentos del país, y que todos podamos hacer uso de esos servicios públicos en línea. Sin embargo, ahí nos enfrentamos al otro gran reto que tanto acceso a el Internet tiene
nuestras poblaciones. Eso también es otro aspecto importante de la tecnología, ¿verdad? Vemos ahora en día la necesidad que los niños, jóvenes están y adultos están necesitando mucho de ese internet para poder laborar, para poder estudiar y para poder realizar sus gestiones diarias. Luego está la gestión de quejas institucionales. Esto es algo muy diferente a lo que son las denuncias en el Ministerio Público y la Contraloría. Algunas instituciones, y muy contadas, han estado desarrollando lo que son la gestión de quejas institucionales. Ellos las tienen en línea, también presenciales, incluso hay un buzón en el cual pueden dejar su queja y esta la pueden hacer en muchos casos anónima, ¿verdad? Eso sí he podido evidenciar. Está el caso, he visto en el Ministerio Público hay un apartado de quejas, en el ICS también hay un apartado de quejas, ya sea en línea o presencial, y bueno, esto lo que evita es que se disminuyan las anomalías o inconsistencias o incluso que haya un mejor trato para las personas en el servicio público que se presta. Y además eso ayuda a mejorar la eficiencia de los servidores públicos. Todas estas mejoras no hay que verlo como algo que se va a, que va a dar más trabajo o que es algo que no se puede alcanzar. Todas estas mejoras son alcanzables y son con una facilidad enorme, se pueden implementar en las instituciones. Principalmente, como lo mencionaba, se necesita voluntad política e institucional para poderlo realizar. Muchas veces solo son procesos administrativos, son aprobaciones internas las que se necesitan para poder hacer esos procesos de gestión de quejas. Luego tenemos algo muy importante, que es el código de ética, los códigos de ética. Hemos visto que los colegios de profesionales tienen códigos de ética, profesionales de las ciencias médicas, los ingenieros, los abogados y notarios, en fin, pero últimamente las instituciones públicas también han estado creando esos códigos de ética, lo cual permite tener un parámetro del adecuado comportamiento del personal, la atención a los usuarios del servicio, se privilegia la eficiencia y también se pueden, dentro de ese mismo código de ética, se describen sanciones que pueden aplicarse en caso de incumplimientos o en caso de alguna falta que pueda realizarse dentro del ámbito de los principios y de la ética. Y también esto ha ayudado a mejorar mucho los regímenes disciplinarios. Esto aplica al sector público y al privado. Hay experiencias en el sector privado donde ya se están implementando y creando códigos de ética. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon la noticia, pero Cementos Progreso tiene un proceso de código de ética y ha sido mencionada como una de las empresas de mayor transparencia y de cumplimiento. Está otro aspecto que es el compliance, que es los procesos de cumplimiento interno de las empresas. O sea, eso va muy de la mano con los códigos de ética, con los procesos de sanidad, de la atención a sus empleados, también de la atención al cliente, en fin, de la interacción con otras empresas. Como lo mencionaba, están las empresas que se auxilian de los códigos de ética para mejorar su funcionamiento interno y externo, y también instituciones, vuelvo a mencionar, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sería conveniente, pueden buscarlo en la página del seguro, ahí está el código de ética publicado, es muy buen ejemplo. Ahora faltará esperar cómo se podrá ir implementando este. Luego tenemos el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. El acceso a la información pública
es un elemento importantísimo, como ya lo vimos. Y la publicación de datos abiertos, antes les mencionaba la Política Nacional de Datos Abiertos, porque esto es el marco referencial que nos ayuda a que la información que se obtiene ya sea en un formato abierto y que nos permita la reutilización de la información para poder mejorar procesos y mejorar políticas públicas y por no decirlo, también para detectar procesos que están escasos de transparencia o que están en cierta forma vinculados a actos de corrupción. Hay mucho por explorar en ese tema, pero aquí hay algo muy importante en el cumplimiento de la ley. Desde el 2008 que se creó la ley, se han creado las unidades de acceso a la información pública. Estas unidades de acceso, hay algunas que son muy buen ejemplo de cumplimiento, de avance, de permanencia, de mejora. Sin embargo, la SECAI, en los informes de la SECAI y de la Procuraduría de los Derechos Humanos, señala que hay mucha rotación de personal en esas instituciones o que todavía no logran ser instancias que las autoridades superiores realmente conozcan y entiendan de la importancia de esta unidad. Prueba de ello es que en muchas instituciones la unidad de acceso a la información, en lugar de estar al inicio o en la entrada de las instituciones, está al fondo o en un lugar donde no es muy visible. Y bueno, tengo que señalar que, por ejemplo, yo he tenido muy buena experiencia en lo que corresponde a la unidad de acceso a la información pública del Ministerio de Gobernación. Esa es una unidad que normalmente, y de acuerdo a mi experiencia, cumple con los plazos establecidos en la ley y que además, cuando he solicitado información en datos abiertos, me envían la información en datos abiertos en el tiempo establecido, y también si no la encuentran o necesitan más tiempo, pues ellos mismos piden la prórroga para poderla enviar en un tiempo estipulado en la ley. Ahí podemos ver que el personal que ha estado a cargo de esa unidad o la cabeza de esa unidad ha tenido permanencia desde el inicio de la ley o de que se instauraron esas unidades hasta el día de hoy. Entonces, eso es muy importante. Esto es un caso, digamos, poco común en la administración pública, ya que la mayoría de las unidades de acceso han cambiado o cambian con cada gobierno su encargado y su personal. Otro ejemplo que es de valorar es el caso del Ministerio de Finanzas Públicas, que tiene un buen cumplimiento, y eso se debe también al personal que durante muchos años se ha mantenido en esa institución a cargo del acceso a la información pública. En ese caso, en el caso del Ministerio de Finanzas, es la Secretaría General la que tiene a cargo esa unidad de acceso a la información pública. Y también ellos tienen un portal de datos abiertos que es de mucho beneficio y que continuamente se está mejorando, el cual puede ser de mucho ejemplo para otras instituciones. Luego, el cumplimiento de mejoras a estándares e indicadores internacionales. En este aspecto, pues, hay indicadores, como ya lo mencionaba, o estándares internacionales que evalúan, dan recomendaciones, por ejemplo, las convenciones internacionales contra la corrupción, tanto la OEA como la de la ONU, también las certificaciones ISO. Hay una certificación muy famosa que es la ISO 37001, que es la ISO que se refiere a antisoborno. En este caso, hay instituciones que han logrado esa certificación, como es la Secretaría General, como es Cementos Progreso, el Ministerio de Finanzas, en fin, y otras instituciones que están en proceso de poder cumplir. Esto
lo que evalúa son procesos dentro de una institución, no es toda la institución. Entonces evalúa que todo el proceso el cual está siendo evaluado esté libre de sobornos. Luego está el estándar de intercambio de información tributaria financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, o OSD, como algunos lo conocen, que ve el intercambio de información entre el Ministerio de Finanzas y la SAT, el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Verificación Especial, en fin, hacen un cruce de información y este estándar entiendo que lo están cumpliendo actualmente. Los ISO no solo se refieren a entidades públicas, sino también a entidades privadas que también logran obtener esas certificaciones, lo que significa que están tratando de dar cumplimiento y mejorando sus estándares. Y bueno, hablando de indicadores, como todos saben, existe el indicador del índice de corrupción de Transparencia Internacional, que es de percepción, en el cual lamentablemente Guatemala fue calificado con uno de los punteos más bajos en este año. Sí, y es lamentable, es percepción, pero por eso es tan importante uno de los aspectos que les voy a dar a conocer en la siguiente diapositiva, que es el aspecto de la comunicación. Lograr comunicar lo que estamos haciendo también. Y esto es a todo nivel. Luego tenemos la publicación y apertura pública en procesos. Hemos visto en los últimos años procesos en los cuales quisiéramos o esperamos que haya una transparencia total. Y nos referimos a eso porque lo que necesitamos con esa apertura de procesos es que en la práctica se permita recuperar la confianza de la población, que se evidencie esa voluntad política e institucional de la forma correcta y legal de hacer las cosas, privilegiando el interés nacional y la participación ciudadana, la participación de profesionales, la participación de los sectores es tremendamente importante, de importancia en la apertura pública de procesos. Y esto se evidencia desde que son publicados los procesos, desde que son publicados las características o los aspectos que van a ser calificados hasta finalizar un proceso de elección. Luego tenemos la educación, principios y valores. Era lo que les mencionaba desde un inicio, lo importante que es desde la educación a nuestros niños, desde el hogar, luego en la escuela, luego en los diferentes ámbitos que se relacionen. Los principios y valores sería algo que debería de estarse reforzando en toda la ciudadanía, porque eso nos evita a la larga incurrir en actos de corrupción. Necesitamos programas de formación constante y programas especializados también, dirigidos a empleados públicos, a empresas, a organizaciones, a niños, a jóvenes, a adultos, en fin, todo esto para que contribuya a crear conciencia sobre los principios y valores como la ética, la honestidad, la integridad, y crea un ecosistema donde se privilegien la transparencia y eviten actos de corrupción. Así que es una buena herramienta que la podemos implementar. Sería muy importante que, por ejemplo, el Ministerio de Educación, la academia en sí, pudiera generar algún tipo de material con el cual se diera a conocer la importancia de los principios y valores para fomentar la transparencia y evitar actos de corrupción. Luego está la comunicación efectiva. Todo esto que le estaba hablando son buenas prácticas que se pueden incorporar a nuestra vida cotidiana y a nuestra función pública o función en organismos
o en diferentes sectores que nos relacionemos. Cada uno se adapta en diferentes maneras de acuerdo a las circunstancias y la institución en la cual trabajemos. La comunicación efectiva. Muchas veces, por ejemplo, y esto no solo va para el sector público, sino va para medios de comunicación, para organizaciones de sociedad civil, para empleados, funcionarios, que la información, para que sea verídica y sea realmente de impacto a la ciudadanía y que sea bien recibida, necesitamos que sea información con evidencia. La evidencia, o sea, con base en qué estamos dando a conocer esa información, de dónde salió y a qué fuente puede repetirse para poder dar a conocer o para poder profundizar sobre esa información. Necesitamos mensajes claros y concretos. Un ejemplo es que normalmente nos encontramos con infografía, mensajes en los cuales se llevan una página completa para poder dar a conocer una idea, cuando lo que necesitamos, por ejemplo, es saber cuánta inversión se dio, los resultados y la población beneficiada. Para eso no necesitamos más que un cuarto de hoja o una hoja completa, pero de una forma infográfica en la cual toda la población la pueda conocer y que incluso los medios de comunicación y todo lo podamos divulgar de una mejor manera. La comunicación efectiva no significa solo a los mensajes que queramos dar, sino también a la apertura del diálogo, a la búsqueda de consensos. Esto fortalece las instituciones, crea confianza y evita interpretaciones erróneas, lo que hemos visto con mucha casualidad. Bueno, luego tenemos los observatorios del gasto público. Esta es muy buena experiencia que se ha dado en otros países y es una herramienta tecnológica, ¿verdad? Que requiere un equipo humano, técnico y especializado. Este debe de ser abierto al público y facilita la mejora de procesos y evita la comisión de actos de corrupción. ¿Por qué? Porque normalmente estos observatorios, cuando son creados por o son una iniciativa de la institución pública o de un grupo, tiene su sede en una entidad pública, pero en el mismo está contemplado que se va a tener colaboración o participación de diversos sectores. Esto ayuda en muy buena medida a prevenir la corrupción. Y luego, casi llegando a lo último de las buenas prácticas, les puedo decir que hay un sinfín de buenas prácticas, pero todas requieren voluntad para poderse implementar y necesitan un seguimiento, monitoreo y evaluación de si las mismas han sido efectivas. La cultura de denuncia, como ya se los había mencionado anteriormente, es indispensable que la población conozca que existen y cuáles son los mecanismos de denuncia, como los que les mencionaba del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Actualmente también entiendo que la Comisión contra la Corrupción de la Presidencia también tiene un mecanismo de denuncia o un botón de denuncia, como ellos lo mencionan. ¿Qué permite esto? Esto no solo permite perseguir al infractor, ¿verdad? Con la denuncia se persigue al infractor, sino que también se identifican cuáles son los delitos. Eso debería de ser uno de los fines de la denuncia. Identificar cuáles son los delitos más recurrentes, los principales focos de corrupción y los procesos que se vulneran. Y esto para crear mecanismos en los cuales se mejoren los procesos, es usar la denuncia para encontrar dónde es que estamos fallando para lograr prevenir esos actos de corrupción. Y luego tenemos acá los registros públicos digitalizados. Esto va muy de la mano con algunas propuestas que hay, por ejemplo, de la agenda tecnológica
que se espera implementar en Guatemala en algún momento. La Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico entiendo que está trabajando algo de ello, pero particularmente es algo que es responsabilidad de cada una de las instituciones tener sus registros internos que faciliten la ubicación de información, que mejoren la gestión institucional y que permitan ubicar inconsistencias, resultados y áreas de mejoras en los procesos institucionales. Créanme que realmente una institución que ha digitalizado, que al hablar de digitalizar no solo estoy hablando de los archivos públicos, sino de sus procesos, desde que el ciudadano llega y hace la solicitud, entonces pueda verse la evolución. Otro buen elemento o buen ejemplo que les podría dar es el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria, aunque aún hay deficiencias en algunos de los aspectos, lo que ha logrado avanzar es en el tema de sus registros públicos, ¿verdad? Y vemos un declaraguate en el cual podemos hacer nuestras declaraciones de impuestos, dar seguimiento a los formularios que hemos hecho, dar seguimiento a nuestras constancias, en fin, es parte de los registros y de esa eficiencia institucional que se requiere a través de poder digitalizar todos los servicios, ¿verdad? La digitalización es tremendamente de ayuda y esta también ayuda mucho a la inversión pública, ¿verdad? Perdón, la inversión privada. Significa que las empresas o personas o entidades se ven más motivadas a requerir los servicios públicos y a hacer esas gestiones porque las están haciendo en menor tiempo y están gastando menos recursos. Eso ayuda a evitar en muchos casos el tema del soborno, aquellas famosas prácticas que se dan en muchos casos o se han dado en muchos casos. Y luego, ya en la parte, ya casi llegando al final, yo les he hablado de la parte de lo que corresponde a la parte preventiva, pero los decretos 1773 y decreto 31-2012 describen los delitos relacionados con la corrupción contemplados en el Código Penal. Entonces, para una breve descripción de ellos, acá están todos descritos, los cuales están contenidos en el Código Penal, los cuales son el abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia, revelación de secretos, nombramientos ilegales, usurpación de atribuciones, cohecho pasivo y activo, cohecho pasivo, perdón, aquí está cohecho pasivo y activo transnacional, malversación, peculado y peculado culposo, enriquecimiento ilícito, testaferro, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales, cobro indebido, obstrucción de la acción penal, retardo de la justicia, denegación de la justicia. Lo que me ha llamado la investigación, la atención en todo este contexto es que lamentablemente al día de hoy, dentro de estos delitos de corrupción y las reformas que se hicieron incluso en el 2015, en el 2012, no se incluye el delito de conflicto de intereses. Y sabemos que eso se da muy comúnmente en Guatemala. Hay que buscarle la forma de cómo esta en algún momento pueda incorporarse a algún cuerpo legal donde realmente pueda ser sancionado y perseguido. Y el nepotismo. Eso de, vemos muy comúnmente noticias sobre actividades de nepotismo, donde se dice que X funcionario tiene contratados a sus familiares o están contratados sus familiares en otras dependencias del Estado que tienen relación con la dependencia que él trabaja o donde está en juego el conflicto de intereses. Así que esto es un esbozo para cada una de las diapositivas, cada uno de los temas que les he mostrado. Realmente necesitaríamos un tiempo muy de
de tener varias horas o varios días para ir desglosando cada uno de estos elementos que les he dado a conocer. Esto en sí es como una vista general de cómo funciona la transparencia, la rendición de cuentas, cómo es que debería de estar enmarcado el control institucional, ¿verdad?, de la corrupción y otros elementos en los cuales podemos avanzar y prevenir actos corruptos. Y por último, quisiera mencionar algo que para mí es muy importante, ¿verdad? Y pienso que para muchos de los guatemaltecos también, es que si existen suficientes mecanismos y herramientas creados, ¿verdad?, para prevenir la corrupción, o algunos por crear también, porque los que les he mencionado son algunos de todos los que se podrían implementar para que nos ayuden a prevenir la corrupción. Sin embargo, también es necesaria voluntad, eso es muy importante, la voluntad y el compromiso para crear reformas relevantes o sustanciales que permitan eliminar las causas estructurales que facilitan la corrupción y aumentar la confianza pública. La confianza en las instituciones es algo muy importante que se puede recuperar y se puede fortalecer valiéndonos de esos mecanismos tan importantes como lo es la transparencia y la rendición de cuentas. Así que esa es parte de mi exposición. Quisiera haberles hablado mucho, pero por cuestiones de tiempo, mucho más, pero por cuestiones de tiempo, así que espero tener una siguiente oportunidad en la cual poder avanzar un poco más. Y bueno, ahí están mis datos y gracias por su atención y si hay alguna pregunta, igual ahí estoy a la orden siempre. Zaira, muchísimas gracias. De verdad que nos ha ilustrado pues muy bien, ¿verdad? Y con un panorama muy interesante, sobre todo porque es desde la práctica y también nos alegra muchísimo ver en los comentarios a tantas personas interesadas y comprometidas con la transparencia. Y yo quisiera pues comenzar la ronda de preguntas haciéndole una consulta que siempre es bastante particular, ¿verdad? Y es cómo se puede empujar una agenda de transparencia cuando pareciera que los encargados de propiciar este tipo de mecanismos o de tomar estas decisiones no tienen ni el compromiso ni el interés. Sí, es bastante complicado y difícil, sin embargo, es la ciudadanía la que está llamada a hacer incidencia y a hacer ver la necesidad y los diferentes grupos de poder o de incidencia que hay. Tenemos una Universidad de San Carlos, ¿verdad?, que debería de estar velando o debería de estar proponiendo una agenda de transparencia a nivel nacional, tienen iniciativa de ley, por ejemplo, tenemos un Congreso de la República que no solo tiene iniciativa de ley, sino que también es fiscalizador. Entonces, es tremendamente en un escenario tan adverso como ya lo hemos visto, es difícil, pero no es algo que pueda dejarse de incidir ni de cumplirse. O sea, hablar de una agenda de transparencia integral, necesitamos una o varias instituciones que salgan a la palestra o actores que salgan a la palestra y digan es necesario hoy más que nunca una agenda de transparencia que nos ayude a mejorar. Tenemos un gran rezago a nivel nacional, a nivel guatemalteco. Realmente los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, hemos estado en mucho rezago y así hay otros países también. Sin embargo, hay países muy avanzados como Colombia, como Chile, como México, pero realmente han sido sus autoridades las que se han involucrado y también se ha involucrado el sector privado y las organizaciones de sociedad civil a hacer incidencia para que se logren esos cambios trascendentales. Los cambios, si vemos el contexto histórico, en Guatemala
una ley de acceso que se aprueba en el 2008. Luego una ley de contrataciones, compras y contrataciones desde el 97. Y luego las últimas, la famosa ley anticorrupción que le llamaron, pero realmente son reformas al Código Penal y al código y a la extinción de dominio que son del 2012, o sea, del 2012 a la fecha. Si nos damos cuenta, los últimos 3 gobiernos, si hacemos cuenta, ¿verdad? Los últimos 3 gobiernos no han logrado hacer cambios trascendentales. Hemos hecho iniciativas, se han creado nuevas instancias, pero un mecanismo global de transparencia y control de la corrupción no lo tenemos y es muy necesario crearlo. Ahora, Zaira, en ese sentido, ¿verdad? Alguien también preguntaba sobre la legislación que puede existir y que ha contribuido poco, si lo vemos en términos prácticos, a reducir los actos deshonestos, ¿no? Y eso nos lleva a pensar también en que la transparencia, más que mecanismos, pues es un tema cultural. ¿Cómo podemos propiciar, digamos, una cultura en la que tanto gobernantes como gobernados estemos más comprometidos con procesos de transparencia, incluso desde las esferas privadas, ¿verdad? Y no necesariamente desde lo público? Bueno, como ya lo mencionaba, hay 2 herramientas súper importantes, que es la comunicación y la otra es la educación, ¿verdad? Eh, Crear campañas de sensibilización y la importancia que tiene el actuar honestamente, el actuar apegado a la ley, pero para eso necesitamos que haya inversión también en esas herramientas. ¿Quién va a estar dispuesto a invertir y a crear una campaña que sea masiva y que se mantenga en el tiempo? Otra parte muy importante es, por ejemplo, y algo por lo que estuvimos abogando mucho tiempo, fue porque el Ministerio de Educación incluyera en su currícula el tema de la transparencia. Desde ahí necesitamos formar, pero también es algo muy, como lo mencionamos, muy histórico, muy de la cultura guatemalteca, y muy de ejemplos también, ¿verdad? Si el ejemplo, lo que lamentablemente piensan muchos es, si aquel está robando, pues robo yo también, aunque sea en menor cantidad. Es un cambio de cultura realmente, y que debemos de hacer, y debemos de ser conscientes los guatemaltecos de hacer ese cambio, y de todos aquellos países donde nos está sucediendo lo mismo. Zaira, y es un tema también, por lo menos desde la óptica institucional, muy transversal, ¿verdad? Porque cruza todos los tejidos institucionales que pueden existir, no únicamente en el organismo ejecutivo, también pasa por temas de certeza jurídica, pasa por el tema de la transparencia en asuntos legislativos, por ejemplo, pero ¿qué es lo que le hace falta a Guatemala específicamente en temas de ejecución? Usted hablaba en algún momento de una entidad con autonomía que pueda encargarse de esta mejora, pero ¿es eso lo que le hace falta a Guatemala o le hacen falta dientes a las comisiones y a las unidades que ya existen adentro de las instituciones? ¿No sería crear más burocracia, tener más organismos? Es que, digamos, a la hora de poder crear una entidad autónoma y con presupuesto propio, y es por eso que quizá no se ha logrado entrarle al tema aquí en Guatemala, aunque han habido muchas propuestas. Si usted va con sociedad civil y va con otras experiencias, le dice apúntele a esto, porque eso significa eliminar burocracia. Significa que es instancias transitorias como comisiones, como consejos que existen actualmente, tendrían que desaparecer para dar lugar a esta instancia que sería un abordaje integral.
¿verdad? O sea, vemos a una Contraloría que solo logra abarcar ciertos puntos, a un MP que solo logra abarcar ciertos puntos. Pero alguien me preguntaba, ¿y quién controla esos órganos de control? ¿Verdad? Y es algo muy cierto. Entonces, ¿Quién vigila a los vigilantes? exactamente. Entonces, no pareciera más burocracia, pero al final significa como centralizar en un ente que pudiera darle seguimiento, vigilancia, control y hacer las sugerencias respectivas a los órganos competentes para ir adecuando todas esas mejoras. Pero también necesitamos, por ejemplo, México creó todo un andamiaje de procesos administrativos y en la función pública, ¿verdad? Créanme que es admirable lo que ellos hicieron. Ahora es bastante ambicioso y todavía lo están implementando. Pero esto lleva consigo también sanciones, pero también mejores condiciones para los trabajadores, porque no tenemos que alejarnos también que en las instituciones públicas también existen deficiencias, ¿verdad? Son Y muchas cosas. Zaira, ahora que hablaba de los trabajadores, hay dos grandes deudas en la legislación guatemalteca. Una es, bueno, la actualización tanto de la ley de probidad como la ley de servicio civil. Uh Estuvo -huh. circulando en algún momento una propuesta de muerte civil para funcionarios sentenciados por casos de corrupción. ¿Cuál es la experiencia en otros países? ¿Ha funcionado? ¿No es algo que funcione, no disuade a las personas de cometer? No sé si usted tiene información de estos casos. Bueno, pues a nivel latinoamericano es algo mencionar pena de muerte para los infractores o para los que cometen actos de corrupción no es algo que lo veamos en el contexto latinoamericano, ni norteamericano, ni canadiense, pero sí vemos en otros continentes, ¿verdad? Bueno, Principalmente en los asiáticos, donde se da ese tipo de casos, ¿verdad? la pregunta iba más a muerte civil en el sentido de que no se pueden postular nuevamente a cargos Ah, perdón, públicos. no habían. No, Bueno, sí, perdón. Bueno, de hecho, eh, yo diría, es algo que podría, digamos, llevarse a cabo, pero en forma como, y sí se da en algunos países de América, ¿verdad? Incluso Estados Unidos con esto de la no renovación de visas o de retiro de visas, prácticamente es una muerte económica y civil a quien, porque eso es público, ¿verdad? O sea, de cierta forma, lo que sí podría, digamos, con más facilidad lograrse llegar a implementar es poder hacer evidente y crear algunas acciones específicas. Como lo decía usted, no, bueno, hemos visto casos donde expresidentes han querido volverse a postular para cargos públicos y presidentes guatemaltecos que han sido condenados por corrupción, ¿verdad? Y no se los ha permitido la Corte de Constitucionalidad. Pero de cierta forma sí sería, digamos, una alternativa para evitar que se hagan o que lleguen a grandes niveles de corrupción. Entendamos que también hay niveles de corrupción, la gran corrupción y la pequeña corrupción, ¿verdad? La gran corrupción que abarca realmente mapas de actores tremendos, una gran cantidad de actores para poder lograr. Y lo otro es que de acuerdo a un documento del del BID, no lo tengo presente en este momento el nombre, pero hay un documento donde describe que dice que el corrupto realiza un acto de corrupción o hace sustracción del dinero público o malversa el dinero público con la finalidad de que él y sus generaciones futuras no tengan o sea, nunca hubiesen llegado a tener esa cantidad de dinero si hubieran trabajado con un trabajador normal. Entonces ellos prefieren arriesgarse, o sea, ya el pensamiento es la condición humana y psicológica del corrupto, el pensar que aunque tenga esas sanciones
o que sea mal visto, no le importa, porque ya logró su objetivo, que era obtener ese dinero y mantener sus condiciones, aunque sea dentro de la cárcel. Entonces es todavía cuestión de debate esa posición. Gracias, Zaira. Y pasando ya para finalizar un poquito al tema del presupuesto. Usted les preguntaba en su momento, ¿verdad? Si sabían cuánto era el presupuesto, pero ese tema ha sido hasta cierto punto el ejemplo de que se puede ser transparente sin serlo, ¿no? Porque se conoce que el monto del presupuesto es cercano a los 99 millardos, pero en realidad el procedimiento no se hizo, entonces estamos por los 107 millardos y hay un tema de discusión sobre cuál es o cuál no es el presupuesto, ¿verdad? Y una de las personas comentaba luego de esa pregunta, ¿quién determina a cuánto asciende el monto del presupuesto y si él como ciudadano puede tener algún tipo de decisión sobre esta aprobación? Ujú. Muy buena pregunta. Bueno, sí, sigue en, en teoría, digamos, sigue, son 107 millardos y fracción de quetzales, en teoría, ¿verdad? Al menos el Ministerio de Finanzas Públicas tiene publicado ahí el acuerdo gubernativo, el decreto, donde menciona que esa es la cantidad. Sabemos que al inicio de año se habló de la reducción del presupuesto, las readecuaciones del presupuesto esa es una técnica que se realiza en el Ministerio de Finanzas con el Congreso de la República y con el Ejecutivo en sí, de saber cuáles son esas readecuaciones que al final se van a dar. Mencionaban que eran 97,000 y que no eran 107, pero luego que con los préstamos sí, que en fin. Habrá que esperar a ver cómo quedan esas readecuaciones presupuestarias y al final en cuanto fijan el techo del presupuesto. Ahora lo otro que comentaban o que preguntaban es si está el presupuesto abierto en el cual pueden participar desde organizaciones de sociedad civil, ciudadanos, expertos, todo aquel que quiera participar. En la última vez, entiendo, se hizo en línea y bueno, se reciben recomendaciones, puede participar, incluso eh, eh, hay reuniones abiertas en el Congreso de la República. Después de que el Ministerio de Finanzas se los traslada al Congreso, hay reuniones abiertas, donde por eso se dice es abierto y el Congreso lo publica y pueden llegar los ciudadanos y dar su punto de vista. Otra cosa es que realmente se pueda, digamos, en ese momento donde prácticamente es el Congreso y los funcionarios públicos de las dependencias que han sido citadas, es cuestión de acercarse a quienes están organizando la reunión o ahí mismo levantar la mano y pedir la palabra, ¿verdad? No he visto realmente si algún ciudadano ha participado directamente y ha tomado la palabra, pero es algo que debería de ser una práctica y que al hablar de presupuesto abierto o de una audiencia abierta debería de permitirse, ¿verdad? Esa participación. Ahora, en cuanto a si es o no será tomado en cuenta, ya eso realmente queda en decisión de la Comisión de Finanzas del Congreso y del mismo Pleno del Congreso cuando discuten cómo el presupuesto queda al final, ¿verdad? O sea, puede ser que uno tenga acercamiento como ciudadano con algún diputado que apoye su iniciativa o cierto rubro, en fin, ¿verdad? Es la incidencia o la auditoría social que es muy importante para todos estos procesos de presupuesto. Zaira, muchísimas gracias. De verdad que nos ha eh, pues, dado muchos elementos de juicio sobre el tema de transparencia, el tema de rendición de cuentas y también anticorrupción en Guatemala. Esperamos que en una futura ocasión podamos seguir conversando, ¿verdad? Y que podamos también incluir en la dinámica a otros actores que son relevantes. Todos los actores somos relevantes en la lucha contra la corrupción y es importante que estemos siempre en la misma sintonía, que podamos también articular esfuerzos. Esto es algo
muy valioso para que podamos tener un combate efectivo y que podamos tener también comunidades que sean más gobernables y más prósperas. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala por el apoyo en la realización de estos eventos y en esta ocasión a usted, Zaira, por haber compartido con nuestra comunidad, que es también comunidad suya, por este excelente conversatorio. Para la Asociación de Jóvenes Exbecarios del Departamento de Estado AGEDE, significa muchísimo poder converger en estos espacios de reflexión y construir a Guatemala desde el diálogo, sobre todo en esta realidad que ha sido condicionada por la pandemia del COVID. En nombre de AGEDE, les deseamos una feliz noche a todas y todos. Gracias a todos. Hasta pronto.